Bueno, hermanos, buenas noches, tarde. Bienvenido a Oklahoma, que el tiempo siempre es como la lotería, nadie sabe quién va a ganar. Así que un día es 85, otro día está congelado, pero así es nuestro estado. Ah, una de las cosas que nosotros queremos hacer hoy en este esfuerzo de poder contestar preguntas, tenemos unas 10 preguntas que nos hicieron y lo decidimos dividir entre nosotros. Pero antes de eso, me gustaría dar como algunas cosas para aclarar, porque no queremos perder de vista que la intención de Génesis. El libro de Génesis, como significa la palabra, es el principio, es lo que ha sucedido en el principio. Y la tela en el libro de Génesis no es darnos información. Va a haber áreas dentro de Génesis que nunca vamos a tener respuesta y tenemos que tener paz con eso. Pero la intención de Génesis es llevarnos a nosotros para ver varias cosas. Número uno, que Dios es creador y Él hizo todas las cosas. Segundo, que nos ha creado nosotros, seres humanos, en su imagen. Dios nos hizo a nosotros a su imagen. Y la otra parte es que hemos pecado contra Él, todos, y ese pecado es heredado por Adán y por naturaleza todos nosotros somos pecadores. Y algo que vemos en Génesis es el progreso del pecado y una necesidad por un Salvador. Y vemos la promesa que un día vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Y vemos cómo va progresando tanto el pecado, pero la promesa, cómo lo vemos desarrollando en el Génesis y después vemos en los otros libros cómo esa promesa sigue cumpliéndose en la historia. Así que otra vez, quiero que no perdamos de vista lo importante de Génesis. Con eso en mente, sí hay unas buenas preguntas que se han hecho y vamos a hacer todo intento de contestar las preguntas. Pero de nuevo, permítame repetir una vez más para asegurarnos que no perdemos lo que es Génesis. Génesis nos está llevando progresivamente a ver que hay una necesidad de un Salvador y que ese Salvador prometido luego viene. Vemos en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto que viene, que es Cristo Jesús. Y que fe en Él es la única manera de poder ser salvos de nuestros pecados. Y que Él fue nuestra propiciación. Él pagó por nuestros pecados y recibió en Él la ira de Dios que merecemos tú y yo. Cuando creemos en Él, confiamos en Él, tenemos salvación de nuestros pecados. Okay. Con eso en mente, ahora Pastor Tony va a empezar con la primera pregunta. Empezamos, como dijo el pastor Julio, son 10 preguntas. Y así que de la manera de lo que vamos a hacer es que vamos a leer primero la pregunta, después le damos la contestación. Tengan en mente que no todo lo que leemos podemos saber exactamente qué es lo que significa o qué es lo que hay ahí. Hay cosas pues, que son del Señor. Y Él no nos las reveló y se las dejamos a Él. Otras preguntas las podemos contestar de acuerdo al contexto y así es como se debe hacer, el contexto de las escrituras y también por lo que se sabe por ese tiempo y lo que estaba sucediendo. Pero algo que fuimos bien cuidadosos es de no tratar de añadir aquí lo que no está en la Biblia o lo que no dice las escrituras. Así que nuestras contestaciones van a ser muchas que van a también traer a hablar de otros expertos que han hablado sobre esto. Como dije, todo vamos a tratar de que sea según las escrituras. Así que vamos a la primera pregunta que dice así. Primera pregunta. Cuando la palabra de Cam, hijo de Noé, conoció la desnudez de su padre, ¿se refirió o se refiere a que solo se burló? Otra pregunta dice, ¿había algo más? Parece un poco exagerado que por reírse fuera maldito.
Otra vez, el contexto no nos dice nada de exactamente cómo sucedió o por qué fue, pero algo que tenemos que ver aquí es que no era que Noé estaba caminando desnudo por ahí, sino que él estaba en su tent, en tu tienda, gracias. O sea, que parece que fue algo intencional, que Cam fue y entró y miró y encontró a su padre de esa manera. Muchos han querido decir otras cosas, que las escrituras no hablan sobre esto, pero si algo sabemos y es que el Señor nos dio un mandamiento, el quinto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre. Y Deuteronomio 27:16 dice, maldito el que desprecia a su padre y a su madre. Lo que estamos viendo aquí es a Cam mirar a su padre de una manera despectiva, de una manera como que burlándose de él, por eso es que decimos que se estaba burlando, de cómo encontró a su padre. Él pudo haber cubierto a su padre, como hicieron sus hermanos, y de espalda, cubrirlo, y no tenerlo que decir a nadie. Es algo que sucedió con su papá, pero al ir y decirle a sus hermanos otra vez, es como burlándose. Y las escrituras nos muestran ese contraste entre Cam y sus hermanos. Además, sabemos que el Señor toma muy en serio la burla, que no es algo que a él le gusta, que es algo que es abominación para él. Proverbios 21:24 dice, burlador es el nombre del hombre arrogante y altivo que actúa con orgullo arrogante. Proverbios 24:9 dice, el que trama, necedades es pecado y el burlador es abominación a los hombres. Por lo tanto, vemos que el Señor toma muy en serio el que los hijos honren a su padre y a su madre, y el Señor no le gusta en nada el burlarse, el bully, el hablar de otros, especialmente si es a su padre o a su madre. Y con eso termino la pregunta 1, a menos que ustedes quieran añadir algo. Y si yo puedo, yo quisiera añadir una cosita más a esto, y es que no podemos perder de vista que el pecado es pecado. ¿Sabe? Aquí al final de la pregunta dice que parece que es un poco exagerado. Por reírse fuera maldito. ¿Tú sabes lo que es exagerado? La gracia de Dios. Eso sí que es exagerado. Porque Cam merecía morir por lo que él hizo. Él merecía estar muerto en ese momento por el pecado que él cometió. Pero Dios tuvo misericordia de él. Tuvo gracia sobre él, como hizo con nosotros. Así que tenemos que recordarnos eso, que lo que es exagerado es la gracia de Dios. Gloria a Dios por eso. Por esa línea también de saber que lo exagerado es la gracia de Dios. Si nosotros tenemos en bajo el pecado, lo que Dios llama que es pecado, entonces estamos teniendo también en bajo la santidad de Dios. Entonces debemos ver eso, porque si consideramos que el pecado no es para tanto, estamos poniendo la santidad de Dios, la estamos poniendo abajo y no debe estar ahí. Una pequeña cosa que nos parezca una pequeña cosa, si Dios dice que es algo grave, es algo grande, nosotros tenemos que honrar eso también. No podemos bajar la santidad de Dios en eso. Bueno, entonces la pregunta número 2. Dice Génesis 1:27. Dice, varón y hembra los creó a la imagen de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué más adelante dice que creó a la mujer de la costilla del hombre? ¿Cuál es la corrección entre los dos textos? Si se recuerdan, cuando estábamos estudiando esto, algo que hablamos y dijimos que el capítulo 2, empezando en el versículo 4, si me recuerdo, que fue lo que yo presenté, es una continuación y está dando detalles de lo que se dio en Génesis 1. Ambas son la misma historia de la creación. El Señor
le habla a Moisés en el capítulo 1 como de manera macro. En el capítulo 2 está yendo de una manera más micro. Además, en el capítulo 2 está hablando de la creación primordial del hombre, que es, de Dios, que es el hombre y la mujer. Por lo tanto, él quiere entonces ahora dar detalles de cómo fue la creación del hombre y la mujer para mostrar así esa intimidad que tiene de cómo creó al hombre y la intimidad de cómo la mujer fue creada del hombre, de la costilla del hombre. Si se recuerdan, los demás animales fueron creados. El hombre y la mujer intencionalmente fueron creados, el hombre del polvo que sacó Dios. Él mismo le dio vida, le dio aliento, y de la mujer entonces, que fue de la costilla del hombre. Una manera también de explicar esto es como si yo les estuviese diciendo a ustedes, pues el sábado estaba preparando el sermón para el domingo. Pero entonces después le empiezo a decir los detalles de que me levanté temprano, empecé a leer el pasaje una y otra vez, que quise leer el contexto, lo que había antes, lo que había después. Empecé entonces a escribir mis ideas, empecé a buscar cuál era el tema principal y entonces empiezo a dar todos esos detalles de lo que ya yo se le había dado en una manera general. Ahora les estoy dando el detalle. Por eso es que están esas dos maneras de verlo y esa es la razón de la mayoría del capítulo 2 en Génesis. ¿Algo más? Bueno, a mí me toca la pregunta número 3, que es si, dice, si el sol, las demás estrellas fueron creadas en el cuarto día para alumbrar, ¿de qué tipo de luz se nos habla en el día primero? Después dice, pregunto porque ambos tipos de luz tenían el propósito de separar la luz de las tinieblas, era la misma luz. Eso fue en el primer estudio que di, yo di alusión a esto. Pero para ir un poquito más en detalle, si se recuerdan, habían dos partes de la creación. La primera es que estaba vacío y después se completa. Y hubo un vacío de luz y luego se completa. Pero la pregunta aquí es, ¿de qué luz es? ¿O era la misma luz? Pues sabemos que en el cuarto día se hizo el sol y después se hizo la luna, pero lo que se, lo que se estaba, la luz que estaba brillando en ese tiempo, creemos que era de la gloria de Dios. Y decimos eso porque en Apocalipsis 21-23 dice lo siguiente: la ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Lo que va a pasar en la nueva creación pasó en la antigua creación. Así que ¿qué fue lo que estaba alumbrando en ese tiempo? Era la gloria de Dios que estaba alumbrando la tierra. Que, y vemos eso en Apocalipsis. No sé si ustedes quieren añadir algo más. Hay otros textos también, 2 de Corintios 1:4, dice 4 y 6, dice, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Y que podemos ver que fue la gloria de Dios que iluminó la tierra en ese primer día. La próxima pregunta es, y yo tengo que asumir unas cosas sobre esta pregunta porque no está un poquito no claro, pero es correcto hablar de Adán y Eva en el Edén. Lo que creo que se está preguntando es que en el Edén, el nombre de Adán era Adán, ah, está en inglés ahí para los que hablan inglés. Ajá, es Adam ahí, pero en español es Adán. Eh, pero el, el nombre de la mujer era, ¿no?, era mujer o varona.
ninguna traducción. Entonces, creo que la pregunta es que si debemos referirnos a ella como varona cuando estaba en el Edén y después Eva cuando estaba fuera del Edén. Mi contestación es, yo creo que esos son detalles que demasiado, como que estás buscando los 5 patos del gato. Pero vamos a hablar de la Biblia, ¿verdad? Porque queremos, si vamos a responder algo, tenemos que buscarlo en la Biblia. Ahora, el nombre de ella fue Eva después. Y en 2 de Corintios 11:3, Pablo está hablando de la mujer, del rol de la mujer en la iglesia. Y en 2 de Corintios 11:3, él dice lo siguiente, y quiero que escuchen. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Pues Pablo identifica a la mujer como Eva cuando estaba en el jardín de Edén, cuando dice que ella habló con la serpiente. Entonces, para contestar la pregunta, está correcto, porque si Pablo dijo que estaba correcto, pues yo creo que inspirado por el Espíritu Santo podemos nosotros también decir, la podemos llamar Eva, porque en la mujer Eva cuando estaba en el Edén. Así que, y hay otros ejemplos también, y yo digo en Génesis 12, y me refiero a Abraham. Ustedes saben de quién yo hablo, ¿verdad? Porque su nombre era Abraham en Génesis 12. O si yo digo Pablo estaba en camino a Damasco. Espérate, pastor, era Saulo. Estamos hablando lo mismo. O si decimos que Pedro estaba, cuando Jesús lo llamó, Pedro estaba echando las redes. Pero espérate, él era Simón. Dios todavía no le había cambiado el nombre a Pedro. Pues sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Así que es lo mismo. No, si estamos hablando de alguien, podemos referirlo como su nombre antes. Bueno, ahora toca a Pastor Kevin a contestar una pregunta. Sí, A menos que ustedes tengan algo, perdón. bueno, yo quería agregar que nosotros estamos afuera ahora. Estamos viendo, digamos, el panorama desde afuera, no estamos adentro. Entonces, a menos que sea realmente importante, creo que esos detalles pueden importar. Por ejemplo, si vamos a entrar a hablar específicamente de Abraham y luego vamos a señalar que hay un cambio de su nombre, es correcto decirlo así, pero si estamos hablando en un término cotidiano, esos detalles, creo que nosotros ahora estamos afuera, ya sabemos eso. No creo que esos detalles nos vayan a desviar la atención o vayan a ser muy importantes. No sé si alguien más iba a agregar. Ok. La quinta pregunta dice, ¿existe además de la mujer otro mamífero que para o da a luz con dolor? Pienso que sí, obviamente. Si hablamos específicamente del dolor, está comprobado científicamente que todos los animales dan a luz con dolor. Sin embargo, quiero dar ahí unos detalles porque yo estoy seguro, y voy a dar unos argumentos del por qué estoy seguro, la mujer tiene más dolor o sus dolores son más grandes que los de cualquier otro animal. Una de las razones es porque, por ejemplo, un bebé, si ustedes se dan cuenta y comparamos la cabeza de un bebé con la pelvis de una mujer, ustedes me entenderán, no quiero ser muy gráfico, cuando una mujer da a luz es muchísimo más difícil que con otros animales. Por ejemplo, la mayoría de animales y mamíferos pues nacen y ustedes se han dado cuenta que, pues, ustedes se pueden dar cuenta de que tienen la cabeza alargada, tienen la trompa hacia adelante y casi todos los animales tienen eso, excepto algunos primates,
porque están creados por Dios para que se puedan deslizar en lugares muy angostos, o por ejemplo los que son herbívoros tienen los ojos a los lados para poder ver a los depredadores. Hay todo esto. Y todo eso es un beneficio para eh, la hembra de esa especie y que pueda parirlos de una manera más sencilla. De hecho, los animales tienen más posibilidades de tener por lo menos dos cachorros o lo que sea que vayan a dar a luz. Y eso mismo implica de que, por ejemplo, cuando un bebé nace, un bebé humano, tiene más dependencia a sus papás por lo mismo de su cabeza grande y tienen que permanecer, ustedes saben, entre 8, 9 meses, dependen de los papás para cargarlos, a menos que ya comiencen a gatear, pero aún así son dependientes. Esa es una diferencia con los animales. La mayoría de los animales cuando tienen a sus hijos, a sus crías, pueden caminar instantáneamente, duran 1, 2 horas. Son muy pocos los animales que son tan dependientes a los papás, al menos en el sentido de caminar. Y eso es con respecto a su cabeza, a su cráneo, el peso de su cabeza. Entonces, ahí está el aumento del dolor de la mujer. La mujer tiene que pasar por más dolor por este motivo. Y bueno, no sé si alguien iba a agregar algo más a eso. ¿No? Ok. Entonces vamos a pasar al número 6. Dice, ¿cómo hizo Dios para hacer subir el agua más de 20 pies sobre el pico más alto? Si sabemos que todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Yo traté un poco ese tema cuando me tocó hablar de Noé. Pero quiero refrescar la memoria con dos textos. El primero es Génesis 7, del 19 al 20, que dice, las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra y fueron cubiertos hasta todos los altos montes que hay debajo de los cielos. Las aguas subieron 15 codos, que esos son 6,75 metros, por encima de los montes, después que habían sido cubiertos. Y luego mire los versículos 10 al 12 que dice, aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes. En ese mismo día se rompieron, y ese es el detalle, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas y cayó agua sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Así que el detalle es el principio. Es muy importante ver ese detalle de que las aguas que estaban en el gran abismo surgieron. Pues esas son aguas subterráneas. Nosotros sabemos, por ejemplo, tal vez, me imagino que todos hemos visto un pozo aquí. Pues son aguas que están abajo de la tierra. Pues esas aguas Dios las hizo surgir de debajo de la tierra. Así que es muy importante notar ese detalle. Ahora bien, y quiero acotar esto, en Génesis 1:2 dice claramente que el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas, por lo que entiendo que el agua cubría gran parte de la tierra antes del diluvio. O sea que mi punto es este, no era imposible que las aguas cubrieran la tierra. Ya eso había pasado antes. Ya antes se había visto que la tierra estaba cubierta de agua. Eso es lo que dice Génesis 1:2. Y Dios manda a que se descubra lo seco. Entiéndase que cuando Dios manda eso, está diciendo que lo seco está debajo del agua. Es muy claro lo que está diciendo ahí Génesis y cómo Dios está haciendo que se seque o que surja la tierra. Así que cuando pasa el diluvio, pues prácticamente regresamos de nuevo a esa condición donde todo estaba cubierto de agua. Hoy en día, ¿qué sabemos? ¿Por qué no se llenan
ríos, por qué no se llena el mar, perdón, con los ríos? Bueno, hay algunos textos que quiero decir, y antes de eso, déjeme aclarar que obviamente nosotros creemos que Dios lo puede hacer todo. Sin embargo, quiero dar la explicación de algunos textos que son interesantes. Por ejemplo, Job 36 del 27 al 28 dice esto: porque Él trae las gotas de agua y ellas del vapor destilan lluvia que derraman las nubes y en abundancia gotean sobre el hombre. Por cierto, eso se escribió a mucho, mucho tiempo antes de que los científicos descubrieran cuál era el ciclo del agua. Ahora sabemos que el vapor de agua surge del mar, está en el cielo, que son las nubes, y luego se descarga en forma de lluvia. Así que ahí estamos viendo lo que Dios dice, ¿verdad? De que Él dejó que esas nubes descargaran toda el agua que tenían. Yo me pongo a pensar, si hoy todas las nubes que están ahora en el cielo descargaran su agua, eso sería una inundación tremenda, ¿no? Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta. Y mire lo que dice Eclesiastés 1:7. Eso está interesante, interesante también. Eso es para que se despierten. Dice Eclesiastés 1:7, todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Exactamente lo que dice la pregunta. Al igual, no, al lugar donde los ríos fluyen, ahí vuelve a fluir. ¿Qué quiere decir ese? Bueno, es un versículo de Eclesiastés. ¿Qué quiere decir eso? Que de los mares se filtra agua hacia la tierra y de ahí surgen otra vez los ríos. ¿Por qué los ríos no se secan o por qué el mar no se llena? Porque también se está filtrando hacia la tierra, más o menos. Esa es la explicación que yo veo ahí. Y bueno, básicamente es eso. ¿Por qué el mar no se llena? Pues Eclesiastés 1:7 lo dice claramente. De ahí salen los ríos, llega al mar y vuelve el ciclo otra vez. No sé si alguien quiere agregar algo a eso. Otra cosa que yo pensé después también son los glaciers, ¿cómo se dice en español? Glaciales. Ahora mismo el nivel del agua ha subido por los muchos glaciales que se han derretido. Así que si toda esa agua se derrite también, todo ese hielo va también a subir el agua. La combinación de todo eso crea entonces eso. La otra cosa es que, según vemos en las escrituras también, en el tiempo que surgió el diluvio, las montañas no eran tan altas como son ahora, y las escrituras dicen que las montañas están ahora más altas y los valles más bajos. Así que el nivel, la diferencia que había entre montañas y los montes y valles es diferente a como hay ahora. Bueno, a mí me tocó la pregunta número 7 y que se las voy a leer o está en su pantalla. Dice, ¿creen que la Tierra era un solo continente hasta que el diluvio y el movimiento de las placas tectónicas permitió que la especie humana se propagara más fácilmente? Eh, la respuesta puede ser que es muy probable, hermanos. La Biblia no nos habla de o no da detalle de que ya estaba dividida la tierra, pero es muy probable que en el diluvio, con toda esa presión de agua que nos leyó el pastor Kevin, que pudo separar la tierra, ¿verdad? Como la vemos ya hoy dividida en continentes. Entonces puede que en el diluvio esto sucedió, pero previo a eso pues era una tierra, digamos, completa. No lo sabemos, puede, el diluvio tuvo que crear lo que movemos hoy en continentes. Ahora la segunda, la otra pregunta, parte de la pregunta es si esto permitió que la especie humana se propagara más fácilmente. O al menos yo no sabría si eso hizo que se propagara más fácilmente. Sabemos, eh, no lo sé. Lo que sí se sabe es que, como se explicó el miércoles pasado, se cree que varias de las etnias por Rusia, cruzando Alaska, poblaron lo que es hoy todo América, ¿verdad?
facilitó eso, sí, pero en cuanto a si fue más fácil, no lo sé, hermanos. No sé si la idea aquí era de, pues se dividieron, entonces ya se dividió las razas, pues, como un tipo de bote, ¿verdad? Pero recuerden que fue el diluvio, acabó con todo y tuvieron que iniciar de nuevo. Si fue más fácil propagarse, no lo sé, cruzar mares, no lo sé. ¿A qué aportar ahí, hermanos? Han habido también científicos que han podido ver a cada uno de los continentes y la forma que son los continentes, en que se ve como si fuese un rompecabezas, que se ve que las piezas se pueden poner unas con otras, así que eso sugiere también que hubo una vez un continente que poco a poco se fue dividiendo. ¿No? Y sí, dejar claro también que venimos de un solo hombre también. No es que de repente salió una nueva raza aquí en América. Así que necesariamente sea como sea, de en algún dado caso, en algún dado momento, mejor dicho, tuvieron que haber pasado los hombres para este lado. Así que no sabemos si fue en el gran continente, que algunos le llaman la Gran Pangea, o, o fue después con el puente natural de hielo que se ve de Rusia hacia las Américas. Eso no lo sabemos. Muy bien. La otra pregunta es la octava. Está en su pantalla, dice así. A veces las palabras tienen significado de algo. Por ejemplo, Babel llegó a significar hablar confundido o confusión. A veces algo o alguien recibe un nombre y proviene de algo, recibe un nombre que proviene de algo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos saber cuál es cuál? La segunda pregunta es, ¿el lenguaje original nos ayuda a entender mejor a Dios? Esa es una muy buena pregunta. Ese detalle, la persona que lo hizo se está anotando los detalles de la escritura. Obviamente, en el caso de Babel, hermanos, sabemos de que de allí viene la traducción que nosotros tenemos como Babilonia. Viene de Babel, ¿cierto? La palabra en sí, Babel, la encontramos solamente dos veces en la escritura. Es en el capítulo 10, versículo 10, donde Nimrod construyó esta ciudad que es Babel, traducida a Babilonia. Y el 11:9 que nos dice pues, que Dios allí trajo confusión. Entonces nosotros la conocemos a esta ciudad, a esta torre, por ese nombre, Babel, que significa confusión. Y así es como se ha conocido por el evento que sucedió allí. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es cuál? Eh, Obviamente, lo más para saber diferenciar de estas dos palabras que son similares en sonido, Babel y la confusión, que es otra palabra, es una palabra hebrea que es lalel, que es confusión. En sonido para el hebreo es igualito, entonces ellos pudieron distinguir por las palabras en el original. Entonces, la pregunta era si es importante los idiomas. ¿El original ayuda a entender mejor esto? Claro que sí nos ayuda bastante porque podemos ver esas diferencias, ¿verdad? En cuanto a la palabra como tal, que son dos allí que usa en 11:9, están las dos, Babel y la lel, que es confusión. Entonces, sí, claro que sí nos ayuda bastante saber distinguir entre ellos. Un buen diccionario nos ayuda, no tienen que ser conocedores del hebreo y hay muchas ayudas que nos ayudan a distinguir entre ellos, pero hay un juego aquí, o sea, el sonido de palabras que hay, ellos pudieron distinguir, obviamente nosotros pues no hay eso, pero para ellos era el sonido, el alel, y allí se quedó, ¿verdad? Babel alel, para hablar de este evento que sucedió en Génesis 11:9, que marcó más adelante todo lo que vemos con Babilonia, que viene a ser una ciudad idólatra, ciudad que se levanta contra el Dios trino, ¿verdad? No sé, ¿quieran comentar algo más? Ok, vamos a la pregunta 9.
La pregunta 9 dice, cada vez que vemos al Señor venir a la tierra para caminar, hablar u observar al hombre, ejemplo, Génesis 1:28, 2:15 al 17, 2:19, 3:8, 5:24. Y entonces dice, la pregunta es, ¿eran estos el Señor Dios Padre o Jesús? ¿Es siempre Jesús interactuando con la humanidad o Dios Padre interactuó con Adán y Eva antes de la caída? Pues en Génesis 3:8, al parecer, por lo que vemos en el contexto, es lo que llamamos una teofanía. Teofanía es una manifestación visible o audible de Dios para comunicarse, para estar con los seres humanos, ya sea de manera física o perceptible. Por lo que creemos que es una teofanía, es por la manera en que fue escrito. Por ejemplo, Génesis 3:8 dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba por el huerto fresco del día. O sea, como si Dios, el Señor, estuviera caminando con ellos en el Edén, en el huerto. Génesis 5:24 es otro ejemplo que dice, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, como si estuviese caminando con él. Por lo tanto, es una presencia física, es una teofanía. Y nosotros sabemos entonces de una teofanía cuando es en manera humana, caminando con ellos, pues ese es el Señor Jesús antes de haber venido y andar con nosotros. Estuvo en la presencia de nosotros. En el Antiguo Testamento lo leemos muchas veces cuando se refiere al ángel del Señor. Es Jesús en presencia física, estando con los seres humanos. Otra cosa es, por ejemplo, Juan 1:18. Tenemos que recordar para ver cómo esto es Jesús, que dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios. Pero después entonces dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, que es Jesús, el Hijo de Dios, el que estuvo en la presencia de nosotros. Lo que tenemos que entender con todo esto y siempre tener presente es que hay un Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Donde está el Hijo, está el Padre, está el Espíritu Santo. Así que Dios estuvo entre nosotros en diferentes maneras. Estuvo en la presencia de Jesús. Está ahora morando en nosotros como el Espíritu. Pero también recordamos que leímos a Moisés cómo estuvo, y dice cara a cara con el Señor. Obviamente sabemos que todo el que está en la presencia de Dios muere, pero que él nada más ver un pedacito de Dios fue la razón por la cual su cara le brillaba. Pero otra vez, para contestar la pregunta, sí pensamos que es Jesús en lo que llamamos una teofanía. ¿Algo más que quieren añadir? Yo sí quería agregar algo que, bueno, Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ahora debemos hacer la diferencia porque tampoco vamos a caer en la herejía del modalismo. No es que Jesús es el Padre y el Padre es Jesús y Jesús es el Espíritu. No, no es así. Creemos en una Trinidad, tres personas. Sin embargo, cuando vemos este lenguaje de que andaron con Dios, ese es un lenguaje antropomorfo. ¿Se acuerdan de esa palabra? Es un lenguaje donde se está hablando de una manera, describiendo a Dios de una manera humana, y la única explicación que le podemos dar a eso es de que haya sido Jesús mismo, pues Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. En eso quisiera yo cuando vemos este lenguaje en la Biblia, hermanos, como lo ha mencionado el pastor Tony Kevin, estamos cuando Dios tiene una manifestación, o como por ejemplo en Babel, que él dice que descendió, ¿verdad? El lenguaje antropomórfico, pero también vemos que cuando Dios hace este tipo de teofanía, lo hace muchas veces,
lo vamos a ver en Génesis 18 de nuevo, que es para traer juicio. Cuando él viene, no siempre, pero uno de los modos cuando toma este tipo de teofanía es trayendo cuentas, va a rendir cuentas, lo podemos ver allí en esos textos que nos describe la escritura en Génesis 11 y 18. Dios, teofanía, ¿verdad? Y su manifestación es para traer algo. Él va a arreglar cuentas con Sodoma y Gomorra, él va a traer algo con Babel. Eh, ejemplos. Podemos seguir esa misma. Que vemos cuando Jesús, encarnado, estaba en Israel. La realidad vino a traer juicio sobre Israel. Y, y lo dijo al final, antes de ir a la cruz. Él trajo juicio sobre ellos. Y que el Hijo de Dios encarnado, en esa misma línea de pensamiento, a través de toda la Escritura, lo vemos manifestado en su totalidad contra Israel, en su encarnación. Bueno, vamos a la última pregunta. Esta es una buena pregunta, un poquito cargado, pero una buena pregunta. La pregunta es sobre Génesis 4, 16 al 17. Y dice, salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad, la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. La pregunta es si esta narración sobre Caín está ubicada fuera de orden cronológico, porque en el versículo 17 menciona y conoció Caín a su mujer. Después parece que hay otra pregunta, o no sé si esta es la pregunta, así que esto fue un poquito complicado. ¿De dónde sale la mujer de Caín si en los versículos anteriores solo se muestra Adán, Eva, Caín y Abel ya muertos? Realmente la pregunta es dos partes. La primera parte es si por qué está fuera de orden. Pues primero tenemos que entender esto es una narrativa y la intención no es dar orden cronológico. Está tratando de dar un punto. Así que porque hay un poquito, por decirlo así, desorden, no es que está fuera de lugar, porque no está tratando de dar ningún cuento cronológico. Y eso pasa mucho a través de la escritura. Y lo vemos en todo tipo de narrativa. Hay veces que tú ves un evento que sucede antes y después otro después, pero este pasó después. Y eso es normal, eso no es nada, eso en los hebreos era muy notorio por ser ese tipo de cosas. Así que sí, en cuanto a eso, porque después vemos como una genealogía, que no hay problema, sí, parece que está fuera de orden cronológico, pero es simplemente está dando un punto. Pero creo que la pregunta más bien va a ¿de dónde Caín estuvo una mujer? Una muy buena pregunta. De hecho, muchas de las veces cuando tú hablas con un ateo, lo primero que te van a decir es, ¿y dónde está la esposa de Caín? Pues la respuesta quizá no nos va a gustar, pero era hermana de Caín. Ahora, ¿cómo va a ser eso si eso no es pecado, estar con tu hermana? Pues acuérdense que hay varias cosas que tenemos que recordarnos. Primero, en Génesis, aún en Génesis 5, dice que Adán tuvo muchos hijos e hijas. Y es específico, dice hijos e hijas. Significa que, pues, tenía hijas y esas hijas se casaron con sus hermanos y tuvieron hijos. Eso no nos debe sorprender porque Abraham estaba casado con su medio hermana, Sarai, lo dice bien claro ahí. Y eso no nos debe sorprender porque eso era una práctica muy normal en ese tiempo. Bueno, después vino la ley y establece que no se pueden más casar hermanos con hermanos. Ahora,
También tenemos que tener hay un aspecto, vamos a decir, científico. Hoy día, por los genes, ¿sabes? Si se casa un hermano y hermana, puede causar muchos daños. ¿Verdad? Los niños pueden salir con muchos diferentes tipos de efectos y problemas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene tantos problemas, tantos defectos? Es por el pecado que ha progresado durante miles de años. Ah, ellos no tenían enfermedades que tenemos hoy. De hecho, hoy día todos nosotros tenemos miles de bacterias y enfermedades que están dentro de nosotros. Y no se asusten por eso, pero es la verdad. En ese tiempo no había nada de eso todavía. Habían pocas cosas que se enfermaban. Quizás lo peor era un catarro. Pero hoy, ¿sabe? Hay mil cosas que no puede pasar. ¿Sabe? Y no todo es COVID, por si acaso. Creemos que todo es COVID cuando no, hay muchos tipos de enfermedades todavía por ahí que aún todavía no hemos identificado. Y eso crea problemas aún en el ADN y eso crea problemas ah, después de mucho tiempo. Pues, como dije, en esos tiempos no tenían tanta enfermedad y sus genes eran más puros porque todavía venían bastante cerca de la línea de Adán. Así que no hay problemas si eso pasaba en esos tiempos, pero después, como dije, la ley vino y estableció que ya eso no es permitido. Y am, bueno, no sé si ustedes quieren añadir algo más, pero esa sería mi explicación sobre eso. Yo, aparte, bueno, vi una parte que decía ahí si estaba fuera del orden cronológico. La narrativa, sí, porque es el tipo de literatura que se usa en Génesis. Primero, como se dijo en la pregunta anterior, se da un panorama general y luego se ve los detalles. Además, Moisés aquí quiere entrar en los detalles de cuál fue el pecado de Caín y Abel, entonces se mete en ese detalle y lo explica qué pasó, cómo es que pasó lo demás. Y se explica lo de ese versículo, ¿verdad? Donde dice que Adán tuvo hijos e hijas. Y quiero dar un ejemplo a eso porque la gente a veces dice, bueno, pero no tuvieron mucho tiempo. Bueno, Adán murió hasta los 930 años. Y quiero dar este ejemplo. Mi abuela del lado materno tuvo 15 hijos. Que todavía, bueno, Dios no creo, ¿verdad? Aunque quisiera, no creo que vaya a vivir 930 años. Imagínense si ya hubiera sido fértil todo ese tiempo. Hubiera sido bastante la bendición, digámoslo así. Ujú. Entonces, hagan cuentas ahí. Había mucha gente y de hecho todos tenían bastantes hijos. Así que no nos sorprendamos cuando vemos que luego sale Caín, tiene miedo de las personas porque lo van a matar o van a vengar a su pariente Abel. Y Dios pues dice que si alguien lo mata, que Dios lo va a vengar 7 veces más. Bueno, no nos sorprendamos de ese lenguaje porque ya había mucha gente para eso, para ese tiempo. Porque pues estaban bendecidos por Dios. Los hijos son bendiciones y ellos habían tenido muchos hijos y no sabemos qué edad tenían para ese entonces. Yo busqué, es una buena observación, yo busqué una vez y hice una matemática mía eh, y yo conté todas las generaciones que habían, por lo menos que estaban en la Biblia, había más entre ellos. Y yo dije, vamos a ver, vamos a contar a ver si cada uno tuvo 20 hijos. ¿Cuánto, después de la última generación, cuánta gente iba a haber en la tierra? Y eso sucedió. El número que me salió era 9 billones. Sí. Si es que todo el mundo tuvo 20 y contamos 20 por cada uno, después todas esas generaciones, si estamos hablando casi unos 9 billones de personas. Eso no nos debe sorprender porque en los últimos, si ellos vivieron 900 años, ah, hay unos números que dicen que en el año, en el siglo XVI hubo aproximadamente unos 500 millones. En 500 años ahora tenemos unos cuantos, como 3 billones en la Tierra, 8 billones.
Así que no nos debe sorprender que la humanidad puede multiplicarse de una manera bien rápida. Ah, y, ¿sabes? Saber que quizá hubo unos 1500 años ahí entre Adán hasta Noé. Imagínense cuánta gente hubo en ese tiempo. Lo que nos debe sorprender es que tanta maldad, que solamente hubo una familia que se pudo rescatar de toda esa maldad. Y, y hay una advertencia que Jesús dijo que va a estar, los tiempos finales estarán como los días de Noé. Y amados, estamos llegando. Estamos llegando a esos tiempos. Y el próximo diluvio va a ser con fuego, no con agua. Bueno, hermanos, espero que esto les habrá ayudado. Sé que, como dije, hay muchos huecos en el libro de Génesis y tratamos, después de sus preguntas, contestarlos. Si no estaban satisfechos con las preguntas, le pueden hablar con Pastor Tony. Ah, y si no están satisfechos con él, hablen con el Pastor Kevin. Y si tampoco están con él, hablen con el Pastor Nicolás. Y como el menor y el más pequeño de todos, si quieren, pueden hablar conmigo. Pero espero que esto le habrá ayudado a ustedes.